Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Per Ank. Feliz de que puedan estar hoy viendo esta ponencia. Bueno, en mi caso elegí un tema que es bastante interesante en relación a lo que es los arcanos menores en el tarot egipcio. Mi ponencia se llama Remesh Shai, justamente haciendo hincapié en esta gente de a pie que conformaba el pueblo egipcio. Así que a través de esta ponencia lo que vamos a hacer es empezar a conectar el tarot egipcio no solamente como arquetipos, como ideas y como conceptos vertidos allí, sino también acercándonos un poquito más a la cultura y a la historia del pueblo egipcio. Así que sin más, vamos a ir entonces a la presentación. Voy a compartir pantalla. Estoy muy feliz de que puedan acompañarme el día de hoy en esta ponencia y con este hermoso evento que es PERANC, y realmente agradecida con todos mis compañeros y colegas por formar parte de este hermoso encuentro. Remesh Shai, entonces, los arcanos menores en el tarot egipcio, ¿sí? Vamos a descubrir un poquito de qué se va a tratar la ponencia, cómo la fui organizando, qué nos vamos a encontrar en ella. Fue para mí un placer muy grande poder armar esta presentación, porque para mí la historia va de la mano de cualquier tipo de disciplina holística y esotérica que uno quiera aprender. Por lo tanto, al conectar con el tarot egipcio, indiscutiblemente conectamos con la historia egipcia y por eso es que quise en esta oportunidad traerles esta ponencia en relación a la historia egipcia y el tarot. Como siempre, con mis ponencias van a encontrar un axioma, una frase, una reflexión que me gusta incluir. Esta es una que seguramente habrán visto varias veces en distintas publicaciones que yo he hecho. Hay algunos dos o tres axiomas que me encantan y que siempre suelo colocar o poner. Este es uno de ellos. Para el ser radiante que avanza, se ha construido el camino Tajotep, un gran sacerdote del antiguo Egipto que ha hecho distintas máximas y escritos para nosotros, hablándonos un poco sobre la moralidad y la ética de esa época, ¿no? Y realmente para el ser radiante que avanza se ha construido el camino, porque cada uno de nosotros somos precisamente esos buscadores de la verdad, tratando de encontrarle un poco el sentido a nuestra existencia aquí en este plano, ¿no? Así que vamos a empezar un poquito hablando sobre lo que nos vamos a encontrar en el día, en la noche de hoy. Primeramente vamos a hablar de Remesh Shai, luego de nuestro Hemnetcher, los arcanos menores en el tarot egipcio, las fiestas de los hombres y las honras a los dioses, tiempos de amor y tiempos de guerra, la iniciación del faraón, el peregrinaje hacia lo divino y el pasaje al otro lado, es decir, al Amduat. Y finalmente cerraremos con algunas pequeñas conclusiones. Así que sin más, vamos a adentrarnos en este mundo maravilloso. Ramesh Shai. Remesh, la palabra en sí, Remesh, significa o hace referencia al pueblo egipcio, es decir, a los seres humanos que fueron creados por el dios egipcio Re. Por lo tanto, cada vez que los egipcios querían designarse a sí mismos o querían hablar de ellos, no decían somos el pueblo egipcio, porque obviamente es una palabra tomada del árabe que viene mucho más adelante en el tiempo, sino que precisamente se utilizaba la palabra Remesh, haciendo referencia a que somos los hijos de Ra. Por otra parte, tenemos la segunda palabra que conforma el título de la ponencia, que es Shai. Shai es una palabra que se utilizaba para hacer referencia al destino, es decir, aquello que ya estaba escrito. Por lo tanto, si nosotros tenemos Remesh Shai, tenemos que el destino del pueblo egipcio estaba escrito no solamente desde lo espiritual, no solamente desde las estrellas, sino también que estaba escrito a través de sus pinturas, a través de sus esculturas, de sus bajorrelieves, de su imponente arquitectura y de toda su mística y su magia, ¿no?
sabiendo también que los antiguos egipcios tenían un pensamiento mágico y muchas veces pintaban y escribían cosas antes de que sucedieran para darle así la fuerza al faraón y que pudiera lograr sus objetivos, ¿sí? Así que acá vemos un gran Remesh Shai, ¿no? El destino de los campesinos, el destino de los esclavos, el destino de las sacerdotisas danzantes, el destino de los sacerdotes, de los comerciantes, de las tejedoras, el destino de los antiguos egipcios. Y precisamente esta ponencia se llama Remesh Shai, porque vamos a ver que el destino del pueblo egipcio está escrito, está plasmado, está mostrado en algún punto en los arcanos menores del tarot. Y obviamente, si tenemos que hablar de tarot egipcio, vamos a hacerle honor a el gran Jesús Iglesias Janeiro, el padre del tarot egipcio, mal llamado tarot egipcio Kier. Deberíamos empezar a decirle tarot egipcio Janeiro, ¿no? Y yo le puse el Gem Netzer del tarot egipcio o el sacerdote supremo del tarot egipcio porque hoy estamos aquí en Per Ankh hablando de todo esto, celebrando gracias a él, gracias a Jesús Iglesias, gracias a que algún momento de su vida decidió, por allá por el 47, escribir el libro La Cábala de la Predicción, en donde hacia el final del libro nos presenta una serie de láminas que podían recortarse, que podían pintarse y colorearse, y con las cuales podíamos empezar a descubrir nuestro Yai, nuestro destino. Bueno, con el paso del tiempo y ya más adelante se crea el tarot de forma independiente, dándole color justamente a través de la editorial Kier, su gran amigo. Y hoy es que nosotros tenemos este mazo gracias a la creación de Jesús Iglesias. Y esta ponencia es para ti. Te mando un beso al cielo. Gracias por haber creado este mazo maravilloso, porque sé que todas las personas que estamos hoy acá viendo esta ponencia y compartiendo el día de hoy, mañana y pasado, este maravilloso Per Ankh, amamos tu trabajo y te agradecemos profundamente por haber sido puerta y canal para toda esta gran información. Así que obviamente tenía que tener una placa de él que nos va a estar acompañando a lo largo de estos 3 días, ¿sí? Pero bueno, vamos a estar hablando justamente de los arcanos, de los secretos mayores y menores que se encuentran dentro de este sistema de tarot egipcio. Ceci hace un rato nos estuvo contando un poquito más a profundidad cómo se estructuraba el tarot egipcio. Yo no voy a entrar tanto en detalle en eso, simplemente por un tema de organización. Les traje acá cómo se dividía arcanos mayores y menores, pero básicamente vamos a tener esto, ¿no? Que tenemos una estructura de 78 cartas, como en un tarot tradicional de Marsella o Rider White. Y tenemos que hay arcanos mayores que justamente nos van a hablar sobre ideas, conceptos, sobre ciertas situaciones que trascienden a la persona y que van más allá de sus propias creencias, van a representar aspectos sumamente importantes de su vida y que lo van a marcar a lo largo de su tiempo, ¿sí? A lo largo del tiempo humano, de su yai, ¿no? Los procesos que enarbolan los arcanos mayores del tarot egipcio tienen que ver con grandes cambios internos y que se van a dar a lo largo de un gran periodo de tiempo, ¿sí? Por eso muchas veces cuando nosotros trabajamos con el tarot egipcio Kier, con el tarot egipcio del profesor Janeiro, a través de los arcanos mayores, entendemos que la energía que se mueve no es inmediata, sino que va a tener un cierto periodo de tiempo y que precisamente esas lecciones se van a ir dando o modificando a lo largo de toda mi vida, ¿sí? Y que yo para integrar, por ejemplo, la energía del mago, voy a tener un determinado tiempo para hacerlo, pero que en realidad siempre en sí voy a ir volviendo a este arquetipo, ¿no? A esta energía. Pero a nosotros en Remesh Shai nos interesa hablar puntualmente de estos, que son los arcanos menores. La vida del antiguo Egipto plasmada en estos arcanos menores, en estos 56 arcanos menores. Algo que es muy interesante, más allá de que ahora vamos a ir a profundizar qué hay en cada carta de arcano menor,
es que se diferencia de otros mazos o de otros sistemas de tarot, porque en los arcanos menores nos vamos a encontrar directamente con personajes, con ideas, con axiomas, con conceptos, y nos vamos a alejar un poco de la serie arquetipal de bastos, de copas, de espadas y de oros, ¿sí? No nos vamos a conectar tanto con la numeración en sí a través de estos cuatro elementos, vinculado con los cuatro elementos de la naturaleza, sino que acá nos vamos a encontrar situaciones de la vida cotidiana egipcia, en estas 56 cartas. En el tarot egipcio no vamos a encontrar cartas cortesanas, cartas numeradas, vamos a encontrar cartas que todas los arcanos menores, o las 56 arcanos menores, nos van a estar hablando de situaciones que nos pueden atravesar a cualquiera de nosotros sin hacer referencia a los palos de la baraja tradicional o a las cartas de la corte, ¿sí? Cada arcano menor representa una escena de la vida cotidiana del pueblo egipcio, a su vez que la escala o clases sociales que existían. Trabajadores, comerciantes, esclavos, guerreros, mujeres en sus labores cotidianas, entre otras actividades. Sería el concepto del yo inmerso en su comunidad o en la sociedad, viviendo y experimentando esta encarnación humana. Y justamente acá traigo así rápidamente, porque tenemos mucho para ver el día de hoy, tenemos un tiempo acotado. Por ejemplo, esta carta, la tejedora, carta tan polémica muchas veces cuando las doy en mis clases de tarot egipcio, siempre nos quedamos charlando acerca de la postura de la tejedora y todo lo que trae en sí esta carta, pero como pueden notar, Janeiro se basó, por ejemplo, en esta reconstrucción que se ha hecho de los tejedores presente en la tumba de la dinastía de Hunhotep, justamente en el 1897 antes de Cristo, ¿sí? Según lo que nos data la egiptología. Entonces, no está tan alejado el diseño de las cartas con lo que podemos encontrar en sí, en los frisos, en los frescos, en los bajorrelieves y sobrerelieves, en las pinturas de las tumbas egipcias, ¿sí? Entonces, hoy les propongo con Ramesh Shai empezar a encontrar esas pequeñas pistas que nos fue dejando Janeiro en su mazo para que podamos no solamente conectar con lo que propone quizás la tejedora, sino ir un poquito más allá, presionarnos un poquito más allá como tarotistas y ver qué hay detrás del personaje plasmado en las cartas. Esto es una fiesta. Per Ankh es una fiesta. Por lo tanto, yo quería comenzar por una fiesta. Y qué mejor que traer la fiesta de la diosa del vino, obviamente, para celebrar, para disfrutar. Enhorabuena. Emhotep a todos, ¿no? Las fiestas de los hombres y las honras a los dioses. Bueno, básicamente tenemos aquí las cartas 43 y 32, alucinación y magnificencia respectivamente. Y esta es una de las cartas que a mí siempre me llamó poderosamente la atención, sobre todo el arcano 43, por la dualidad de su significado, ¿no? Pero vamos a ver que acá se representa a una sacerdotisa que se encuentra en un estado de trance, danzando, bailando, conectando con lo divino y un poco olvidándose del contexto y del lugar en donde está. Y eso nos remite precisamente al lugar en donde están pintados estos frescos y precisamente también a la historia detrás de estas pinturas, en donde podemos ver a sacerdotisas con conos de incienso sobre su cabeza, tocando distintos instrumentos musicales, como flautines, arpas, cítaras, ¿sí? Y otras aquí bailando y conectando con la música, dejándose llevar. Si ustedes observan, el personaje que está por aquí es exactamente igual a la sacerdotisa que se encuentra representada en el arcano 43, la alucinación. En la ciudad de Bubastis se celebraba en honor a la diosa Bastet la fiesta de la embriaguez, donde se consumía vino en abundancia, se bailaba y se hacía sonar la música.
Esta fiesta se realizaba para que la diosa Bastet se mostrara contenta y halagada. Las relaciones sexuales que se tenían durante el festival se podían interpretar también como un ritual para asegurar la fertilidad de la tierra. Vamos a ver acá, yo traje dos figuritas, una de Bastet y otra de Hathor, porque obviamente ambas estaban vinculadas, ambas eran diosas que utilizaban, por ejemplo, el elemento del sistro, que es el que nosotros vamos a encontrar en el Arcano 43, y que casualmente estaban vinculadas con el amor, la pasión, la sexualidad y la fertilidad femenina, ¿sí? Situación que estas fiestas de la embriaguez luego van a ser tomadas por nuestros queridos vecinos romanos y van a utilizarlas para sus lupercalias y fiestas al dios Dionisio, Baco, también del vino. ¿Sí? Pero la situación aquí es que podemos ver en estos dos arcanos, la alucinación y la magnificencia, momentos de disfrute, momentos de relajo, momentos en donde es preciso preguntar y consultar a la sacerdotisa, a la Gemet Netcher mayor, sobre algún tipo de situación que yo esté atravesando, como también es momento de disfrutar y compartir la música y reír y bailar y celebrar, porque estamos en una fiesta, ¿no? Pero ojo, porque si yo me paso del límite moral y ético egipcio, terminaré alucinando y no de la mejor manera, ¿sí? Entonces esa es la dualidad que, por ejemplo, podemos encontrar en una fiesta tradicional egipcia, como la fiesta del Embragués, la fiesta que se celebraba en Bubastis, y que naturalmente la podemos encontrar tanto en el Arcano 43, por sobre todas las cosas, como la conexión entre las sacerdotisas y los rangos sacerdotales en el Arcano 32, la magnificencia, ¿sí? El pueblo egipcio amaba las fiestas, amaba disfrutar, amaba pasarla bien y vos obviamente amaba también el amor, ¿sí? Amaba el amor, amaba conectar, amaba la familia, los niños. Y entonces tenemos una pregunta que se repite muchísimas veces en las consultas. ¿Me interesa esta persona? ¿Volverá esta expareja? ¿Qué pasará con mi vínculo actual? Y por esto les traje estas dos cartas, la alianza y la comunión, para hablar de un tema que era básico y muy presente en el antiguo Egipto. Dice el texto, estarás en mi casa mientras estás conmigo como esposa desde hoy, el primer día del tercer mes de la temporada de invierno del 16º año, hasta el primer día del cuarto mes de la temporada de inundaciones del año 17. En Egipto se conoció una forma de unión llamada matrimonio temporal. Atenti todos a escuchar esto porque los egipcios tenían todo resuelto. O también llamado un año comiendo. Esto le permitía a la pareja probar el matrimonio, así como una salida rápida en caso de que no hubiera hijos durante este tiempo, o bien si decidían que no estaba funcionando. Aplausos para los egipcios. Un año comiendo, perdón, es justamente la propuesta que nos trae Janeiros en la carta de la alianza y que después, si ese matrimonio funcionaba, se terminaba de asentar en el arcano 63, la comunión. Vamos a ver acá estelas y pinturas, por ejemplo, de Tutankamón y Anaxunamun compartiendo flores, Ani y su esposa jugando al Zenet juntos, ¿sí? Este sacerdote y escriba, y misma escena en la parte inferior. Para los egipcios, el matrimonio aseguraba la continuidad de su pueblo, pero también era un tema muy legal, ¿sí? Cómo llegábamos al matrimonio, qué aportábamos cada uno y cómo cada uno podía hacer para enriquecer al otro, juntos, ¿sí? Y acá tenemos dos cartas, porque si bien la alianza es una carta que me habla de ese compromiso que yo tengo que establecer con la otra persona, también me habla de que estamos dentro de este matrimonio temporal, un año comiendo. Hay que ver si funciona, hay que ver si ambas partes vamos hacia el mismo lugar, si tenemos mismos intereses o no. Hay una fuerte energía de fertilidad y fuerte energía sexual en esa carta, ¿sí?
Y a posterior tendremos la carta 63, que es la comunión, en donde encontramos un matrimonio muy similar, diría yo, al matrimonio de Annie y su esposa, que están allí jugando al Senet, este antiguo juego de ajedrez egipcio, y en donde ya están asentados, están compartiendo, tuvieron una vida juntos, proyectos, hijos, ¿no? Y de hecho algo curioso de esta carta es que los personajes están sentados sobre un pedestal, ¿no? Y eso simboliza la importancia en el antiguo Egipto, no solamente de una común unión sagrada, sino también de que a las personas que estaban paradas sobre pedestales se elevaban a calidad de dioses, ¿sí? Y no todos los dioses tenían pedestales. Así que nos habla de la importancia aquí, Janeiro, de esta común unión, ¿sí? Tiempos de amor y tiempos también de guerra, obviamente, porque si hay guerra, hay amor, y si hay amor, hay guerra. Tienen que hacer las dos cosas, ¿no? Y en Egipto, Egipto era un pueblo que luchaba todos los días y trataba siempre de mostrarse como un pueblo sumamente superior al resto. De hecho, ellos se creían que era la cultura mejor de todas, las que los rodeaban, obviamente, y siempre lo hacían notar por la gran cantidad de oro y de pinturas que realizaban justamente en torno a que ellos siempre iban a vencer, ¿sí? Siempre luchaban para ganar, para vencer, y eso es algo que es realmente admirable, ¿sí? Y que tenemos que prestar atención a eso eh, desde nuestro presente, ¿no? No desde un ámbito belicoso, pero sí desde un lugar de decir que ellos se preparaban siempre para ganar. De hecho, como les decía, tenían un pensamiento mágico en donde muchas veces pintaban estelas y cosas que aún no habían ocurrido para asegurarse el éxito. Y de hecho, lo que estamos viendo acá nos lo termina de pintar de cuerpo entero. Los 9 arcos. El faraón tenía como función garantizar el orden universal o el mat. Recuerden que el faraón era el Horus vivo. Mediante la guerra contra los 9 arcos, es decir, la totalidad de los pueblos extranjeros. Los principales enemigos del antiguo Egipto fueron los nubios, los iscos, los pueblos del mar, los hititas y las tribus libias, entre otras tribus menores. Y acá vamos a ver algo que, si esto no es pensamiento mágico, chicos, no sé qué lo es, porque estas sandalias, que son las sandalias de Tutankamón, fíjense el diseño que tienen. Tienen arcos, arcos representando estos justamente 9 arcos de sus enemigos, con algunos diseños de los iscos y de los libios, como pueden ver acá, atados de pies y manos. Y él las usaba para caminar todos los días para decir, ustedes están abajo de mi pie, ustedes están bajo mi suela. Yo sé que acá hay muchas brujitas viendo este video y saben que cuando uno quiere alejar a alguien o sacar a alguien de su vida, se pone el nombre en el zapato, ¿no? Bueno, eso, amigos, viene del antiguo Egipto. Así que ya sabemos acá, con este solo ejemplo, que Tutankamón creía en el pensamiento mágico, por supuesto que sí, y lo va a plasmar desde sus sandalias, ¿no? Tenerte pisado, ¿no? Tenerte debajo de mí, para que no creas que soy mejor. Bueno, los egipcios tenían también sus temitas ahí de ego, ¿no? Pero bueno. Y vamos a ver qué cartas que nos hablan de eso en el tarot egipcio van a ser lo inesperado, justamente con ese arco, ¿no? Trayéndonos esta información de la lucha contra eso que es externo, que es ajeno a nosotros. Tenemos el Argonauta como una carta que nos habla de luchar por conquistar y por ampliar el territorio de Kemet. Y tenemos el resentimiento en donde nos aparecen figuras de distintas tribus enemigas a Egipto luchando en combate, ¿no? Arriba tenemos una estela que es Ramsés II sujetando por los cabellos a un nubio, un asiático y un libio, precisamente pueblos enemigos de Egipto, ¿no? También el tema de las... tenemos un canon de superhéroe, ¿no? Un canon heroico para el faraón y un canon enano para el resto de los enemigos egipcios.
Bien. Y acá viene una carta que no puedo pasar por alto porque cuando yo empecé a investigar sobre el tarot egipcio y apasionarme cada vez más por el tarot egipcio y más y más y más y más, llegó un momento en donde el significado como tal me quedó corto y entré a buscar en los libros de historia. Y recuerdo patentemente que esta fue una de las primeras cartas en donde yo vi la imagen de la demencia. Cerré mis ojos y dije, yo vi esta imagen en otro lado. Yo la vi en otro lado, la vi en otro lado, la vi en otro lado. Empecé a buscar, buscar, buscar en mis libros, en mi biblioteca, en mis cosas. Y llegué a esta imagen. Que si ustedes ven es prácticamente igual, por eso siempre lo digo y lo voy a decir acá y lo digo en mis clases, Janeiro todo el tiempo nos está dando información de más, dando información para que veamos más allá, para que no nos quedemos solamente con que dice la vehemencia y hay un Horus abajo, o sea, hay muchísima información en estas cartas, información que como todo lo que tiene que ver con lo egipcio, se va develando conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y eso es importante porque en algún punto eh, también nos habla de cómo nos preparamos para conectar con el tarot y cuánto lugar le damos en nuestra vida al tarot y cómo este, poco a poco, cuando ve que nos empezamos a involucrar cada vez más, se muestra ante nosotros, ¿sí? La batalla de Kadesh. La batalla de Kadesh fue una batalla sumamente importante, más que nada no tanto por la batalla en sí, que fue bastante cruenta, sucedió entre Ramsés II, un gran estratega y militar, faraón sumamente poderoso y que vivió durante mucho tiempo, y el imperio hitita, gobernado por Muwatalli II, justamente en la ciudad de Kadesh. Lo interesante de esto fue que no hubo ganadores, pero sí hubieron una especie como de parlay, citando a los Piratas del Caribe, ¿no? Como una especie de empate en donde ambas partes decidieron llegar como a un acuerdo debido a este empate estratégico y se firmó el primer tratado de paz de la historia. Tremendo. Esta carta, la vehemencia, es la carta que representa esta situación bélica y de lucha muy importante que terminó en paz, ¿no? Y en sí vamos a ver que la carta de la vehemencia está guiada por el jeroglífico de Sutej, de Set, arriba, como atributo de deidad, y por el jeroglífico de Horus en la parte inferior, sabiendo que en la historia egipcia Horus y Set luchaban precisamente por Kemet, por Egipto, ¿sí? Y que también a través del Semataui, que es un símbolo que representa la unión y la paz, llegan ambos dos, tío y sobrino, a un acuerdo de partes. O sea, fíjense qué importante y qué interesante cómo encontramos este paralelismo histórico entre la carta y todo lo que sucedió, por ejemplo, en esta batalla. Vamos a seguir porque tenemos otras plaquitas más. La iniciación del faraón. Las cartas de los faraones en el tarot egipcio o del faraón, en los arcanos menores son muchas, todas son interesantes, hay mucho para sacarle el jugo. Yo solamente traje algunas porque si no esta charla tendría que durar 40 minutos más o no sé, una hora más. Solamente quiero decir esto, extraje algunas de las temáticas que sentí que podrían llegar a ser más, no sé, enriquecedoras en algún punto, pero sepan que hay muchas más cartas históricas que las que vamos a ver hoy, ¿sí? Tenemos la fiesta de Hebsebed. La fiesta de Hebsebed o la fiesta de renovación real fue posiblemente la más importante celebración de los soberanos del antiguo Egipto. El propósito era la renovación de la fuerza física y la energía sobrenatural del faraón, teniendo en cuenta que se tomaba como deidad suprema a Horus y se llamaba al faraón el Horus vivo o el Horus entre nosotros. ¿Por qué? Porque después de estas contiendas entre Horus y Set, Horus queda como el dios regente de Egipto o de la gran parte de Egipto, ¿sí?
Y acá lo curioso es que tenemos tres cartas que nos hablan un poco del tratado que se le hacía especial, o del trato en verdad que se le hacía especial al faraón, que son la preeminencia, el dispensador y la purificación. La más importante de estas para mí, dentro de este proceso de la fiesta de Hebsebed o de Sed y la iniciación del faraón, es la carta 72. ¿Por qué? Porque la purificación, y acá vemos un bajo relieve de la purificación del emperador Claudio, por Horus y Tot en el templo de Junum en la región de Esna, justamente esa carta nos va a hablar del proceso de paso de ser príncipe a ser faraón, de dejar nuestro lado más inmaduro, de nuestro lado de crecimiento, de nuestro lado de empezar a descubrir qué es lo que vine a hacer, allá sí ahora tomar cargos políticos, religiosos, gubernamentales, económicos, de todo tipo, ya sos el faraón. Entonces, la purificación es una carta de paso conectada con el arcano número 10, que en este tarot se llama la retribución, porque me dice que precisamente debo purificarme para poder ingresar a una nueva etapa en mi vida, con mucha más responsabilidad, más objetivo, más realismo, ¿no? De hecho, el agua que se vierte sobre Claudio, el emperador aquí presente, es con forma de cruz de Ankh, ¿no? La forma de la cruz de Ankh, la llave de la vida, y justo mi personaje lo va a tener en la mano. Ahora también vemos las procesiones que se hacían, en donde justamente se sacaba a la familia real, particularmente al faraón, como si fuera el Horus vivo, cargado, ¿no? Con sus sirvientes, en esta especie de palanquín. Y acá vamos a ver, por ejemplo, la carta de la preeminencia, en donde vamos a ver al dignatario egipcio Hunum-Hotep en el palanquín, justamente llevado, ¿no? A distintas procesiones y festividades, y mismo también a la fiesta de Hebsed. Justamente también en estas festividades, el faraón entregaba regalos a sus súbditos, que es lo que está pasando en el dispensador. Entonces, hay un paralelismo desde lo gráfico, hay un paralelismo desde lo histórico. Entendiendo la historia, entendemos el tarot y podemos leerlo de una forma más profunda y no quedarnos en la típica devolución de, sí, tenés que purificarte, tenés que hacer contacto cero, no tenés que hacer tal cosa, ¿sí? Hay más, hay mucho más en estas cartas que lo que podemos ver a simple vista, ¿sí? Peregrinaje hacia lo divino. Bueno, aquí también Mariela nos ha iluminado tremendamente con su ponencia con respecto a los sacerdotes egipcios, ¿sí? Y yo les traigo aquí solamente una mención, porque precisamente con la carta del peregrinaje y el asesoramiento vamos a ver a un sacerdote con un estandarte militar, con un vestimenta de jaguar, ¿no? Que justamente eran los sacerdotes de más alto rango y los que generalmente no cortaban su cabello. Y luego tenemos al sacerdote del asesoramiento, que es un escriba también, un Hemnetcher, ¿sí? Que está ahí impartiendo la ley y asesorándonos. ¿Y cómo se conectan estas dos cartas con el peregrinaje hacia lo divino? Bueno, precisamente porque durante los grandes festivales, ¿sí? Se sacaba la barca con la imagen de Amón, Ushert Hat Amón, y era llevada en procesión por los sacerdotes. La carta 56, aquí arriba, no tiene un dibujito, esto no es un collar, no, es una barca, es la barca de Amón, ¿sí? Y acá también la podemos ver representada. Entonces, la Hat, la poderosa proa, era una barca de grandes dimensiones construida de madera fina, ¿sí? Que albergaba en su interior un altar de oro. ¿Cuándo se sacaban estas navíos, ¿no? O altares? Bueno, estos navíos se sacaban, por ejemplo, en dos festividades muy puntuales, el Festival de Opet y el Festival del Valle. En el Festival de Opet lo que se va a hacer es renovar la fuerza vital del dios Amón, ¿sí? Junto también a estatuillas de la diosa Mut y el dios Honsu. Y en la fiesta del valle lo que se va a hacer es precisamente sacar
estos navíos chiquititos, estas barcas con los altares, a Amon-Ra, a Mut y a Honsu, y llevarlos desde el templo de Karnak para visitar todos los templos funerarios de los reyes en la orilla oeste del Nilo. ¿Sí? Estas procesiones, estos peregrinajes, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos por ahí en la actualidad? Voy a peregrinar a Luján, aquí en Argentina, o el Camino de Compostela, y también Santiago de Compostela y todo lo que involucra, ¿no? Pero es antiguo, es sumamente antiguo, y la carta del peregrinaje nos habla de peregrinar para encontrarnos a nosotros mismos a través de conectar con el mundo espiritual, trayéndonos esta barca de Amón, esta barca divina que nos está guiando, ¿sí? Y que nos está invitando a conectar con ese mundo espiritual que está ahí, pero que no está ahí físicamente en esa barca, está ahí en la trascendencia y en el mensaje que nos deja eso, ¿no? Que no importa tanto el llegar a esos santuarios, importa el camino hasta llegar al santuario. Entonces, el peregrinaje y el asesoramiento son cartas que nos invitan a conectar con ese mundo espiritual. Y llegamos casi hacia el final de esta ponencia para el Per Ankh, a través del pasaje al otro lado, el Amduat, ¿no? Y aquí tenemos dos cartas que traje para el día de hoy, la evolución y el examen, en donde se ven representadas dos situaciones. La primera tiene que ver con la ceremonia de la apertura de la boca, y la segunda tiene que ver con el juicio en la sala de las dos verdades, el juicio siriano, ¿no? El pesaje del corazón en la balanza de la diosa Mat, ante la atenta mirada del dios Tot y todos los 42 jueces del inframundo. La carta 60 va a representar la ceremonia de la apertura de la boca, que precisamente se hacía a la persona momificada en su sarcófago para que pueda restablecer todos sus sentidos y que lo lleve consigo hacia la otra vida, ¿no? Fíjense que el personaje está con su jarra de libación, y sobre el sarcófago encontramos el cuerpo Va, ¿no? El pájaro con cabeza humana y las alas extendidas volando hacia el plano supremo. Esta ceremonia constituía la confirmación de que la muerte no era el final, sino el principio de una nueva vida que duraría eternamente, ¿sí? Y precisamente acá vamos a encontrar distintas estelas y pinturas que nos muestran ofrendas funerarias, que nos muestran al faraón Seti I haciendo rituales justamente para poder pasar del otro lado, al sacerdote Ay ejerciendo justamente de sacerdote Sem ante la momia del faraón. Y debajo nos vamos a encontrar con Nefertari ante el dios Tot. Justamente esta pintura está en la tumba de Nefertari, ¿no? En el antiguo Egipto nos preparábamos a lo largo de toda la vida para morir. Y aunque suene fuerte, es así, porque si vos habías tenido una actitud impecable a lo largo de tu vida, en el más allá ibas a vivir eternamente junto a los dioses, gozando de la plenitud de tu alma que se había convertido en un alma eterna, ¿sí? Entonces, la evolución nos dice, es momento de que puedas abrir tu boca, hablar lo que tengas que hablar, decidir lo que tengas que decidir y permitirte evolucionar, permitirte crecer, ¿sí? Permitirte pasar al otro lado. Voy a terminar esta ponencia con esta frase que es de un faraón que se llama Mericara, que es de la dinastía 10, y dice, un solo día puede equivaler a la eternidad, dándonos a entender justamente de que los egipcios vivían todos los días como si fuera el último, todos los días
con muchísima pasión, con muchísima fuerza, con muchísima energía, con muchísima conexión con lo divino, porque en lo divino está lo eterno. Así que como digo yo siempre, que sea Maktub, muchísimas gracias por su atención, por estar participando de esta hermosa fiesta que es Per Ankh y espero que hayan resonado con todo lo que hemos hablado aquí. Que sea Maktub. Gracias, gracias, gracias.